Primera parte. Había un silencio en el aire cuando Baruch Spinoza tomó la pluma aquella tarde de 1670. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino la quietud tensa que precede al trueno. Esa pausa en la que el mundo parece contener el aliento antes de que algo irrevocable suceda. En su pequeño cuarto de Ámsterdam, rodeado de lentes pulidas y manuscritos prohibidos, el filósofo judío excomulgado preparaba lo que sería su crimen más imperdonable: revelar lo que las instituciones habían enterrado durante siglos, desenmascarar el poder construido sobre el miedo y la ignorancia, mostrar que aquello que llamaban sagrado era, en realidad, el fruto de manipulaciones humanas demasiado humanas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué oscuro pacto habíamos firmado con la mentira para preferir las cadenas conocidas antes que la libertad incierta? En ese momento, mientras la tinta manchaba el papel, Spinoza no escribía simplemente un tratado teológico-político. Estaba dinamitando los fundamentos de siglos de control religioso, desvelando que el Espíritu Santo del que tanto hablaban las iglesias no era una paloma descendiendo desde cielos metafísicos, sino algo mucho más perturbador, algo que residía en el interior de cada ser humano, y que las instituciones habían necesitado silenciar para mantener su poder. La historia que estaba a punto de contarse era la historia de una revelación perdida, de un conocimiento interior que había sido sistemáticamente suprimido porque amenazaba el orden establecido. ¿No es acaso extraño que aquello que se proclama como lo más divino sea también lo más temido? ¿Por qué las iglesias que predican la luz interior han perseguido a quienes realmente la buscan? Spinoza sabía que su trabajo no sería bien recibido, que sería tachado de hereje, blasfemo, peligroso. Ya había probado el sabor del ostracismo cuando su propia comunidad judía lo expulsó con una maldición tan feroz que resonaba como un grito primitivo de terror. Que fuera maldito de día y de noche, que fuera maldito al acostarse y al levantarse, que fuera maldito al entrar y al salir. ¿Pero qué había hecho este hombre tranquilo, este pulidor de lentes, para merecer tal furia? Había osado pensar por sí mismo, había osado cuestionar lo incuestionable, había osado sugerir que quizás, solo quizás, Dios no era lo que nos habían dicho. Y ahora, años después de aquella excomunión que lo había marcado como un paria, Spinoza estaba preparado para ir más lejos, para demostrar que el cristianismo tal como se practicaba no era la religión del amor y la verdad que proclamaba, sino una estructura de poder edificada sobre la distorsión sistemática de textos antiguos, sobre la fabricación de milagros, sobre el cultivo deliberado del mie, a la condenación eterna. ¿Cuántas generaciones habían vivido aterrorizadas por un infierno inventado? ¿Cuántas mentes brillantes habían sido silenciadas porque sus preguntas amenazaban los intereses de quienes se autoproclamaban intermediarios entre Dios y los hombres? El Espíritu Santo del que hablaban los teólogos, esa tercera persona de la Trinidad que supuestamente guiaba a los creyentes, había sido transformado en un instrumento de control. Solo los sacerdotes podían interpretarlo, solo la Iglesia podía acceder a él, solo quienes se sometían a la autoridad eclesiástica podían esperar su gracia. Pero Spinoza había descubierto algo que lo cambiaba todo. Había descubierto, estudiando los textos originales con la minuciosidad de un científico, que la idea del Espíritu Santo como entidad separada era una construcción tardía, un agregado teológico que no aparecía en los escritos más antiguos del judaísmo ni en las palabras auténticas que pudieron haber sido pronunciadas por el Jesús histórico. La palabra ruaj en hebreo, que más tarde sería traducida como espíritu, significaba simplemente aliento, viento, fuerza vital, la misma energía que anima a todos los seres vivos, no una divinidad aparte que descendía selectivamente sobre los elegidos. ¿No es revelador que lo que originalmente significaba algo tan simple y universal como el aliento de vida se convirtiera en un misterio inaccesible, en un privilegio de unos pocos? ¿Qué intereses servía esta transformación? Spinoza veía con claridad. Al hacer del espíritu algo externo, algo que solo podía ser concedido por mediación institucional, la Iglesia se aseguraba su monopolio sobre lo divino. Pensemos en esto con la calma que merece. Si el Espíritu Santo realmente estuviera dentro de cada persona, si cada ser humano tuviera acceso directo a esa fuerza divina, ¿qué necesidad habría de sacerdotes, de papas, de concilios,
de toda esa compleja maquinaria de control. ¿Por qué necesitaríamos intermediarios si pudiéramos encontrar a Dios en nuestro propio interior? La respuesta era obvia y aterradora. No los necesitaríamos. Y precisamente por eso, esta idea había sido enterrada, distorsionada, convertida en herejía. Los gnósticos, aquellos primeros cristianos que hablaban del conocimiento interior y la chispa divina en cada alma, fueron perseguidos hasta la extinción. Los místicos que buscaban la unión directa con lo divino fueron constantemente vigilados, sus escritos censurados, sus vidas amenazadas. ¿Por qué? Porque cada persona que despertaba a su poder interior era una persona que ya no necesitaba las muletas de la autoridad religiosa. Spinoza había pasado años, décadas, estudiando las escrituras con una libertad que solo su condición de marginado le permitía. Sin una comunidad que complacer, sin una reputación que proteger, podía leer los textos sagrados con ojos nuevos, podía hacer las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Y lo que encontró fue asombroso y perturbador a partes iguales. Las inconsistencias, las contradicciones, las adiciones posteriores, las manipulaciones evidentes. Los evangelios no eran testimonios oculares escritos por los apóstoles, como la tradición sostenía, sino composiciones literarias creadas décadas después de los eventos que narraban, documentos que reflejaban las luchas de poder y las disputas teológicas de las primeras comunidades cristianas. Los milagros, esos eventos sobrenaturales que supuestamente demostraban la divinidad de Jesús, eran producto de la imaginación humana o de la exageración de eventos naturales, diseñados para impresionar a las masas ignorantes y establecer la autoridad de los líderes religiosos. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí, ahora? ¿Por qué debería importarnos lo que un filósofo del siglo XVII descubrió sobre textos antiguos? La respuesta es que las mismas estructuras de control que Spinoza desenmascaró siguen operando hoy, solo que con disfraces diferentes. El miedo sigue siendo la herramienta principal del poder religioso. La ignorancia sigue siendo cultivada deliberadamente. La dependencia de autoridades externas sigue siendo fomentada porque un pueblo que piensa por sí mismo, que confía en su propia experiencia interior, que no necesita que le digan qué creer, es un pueblo imposible de controlar. Y desde donde quiera que estés viendo esto ahora, desde tu ciudad, tu país, tu rincón del mundo, tómate un momento para pensar, ¿cuánto de lo que crees es realmente tuyo? ¿Cuánto te fue implantado? Escribe en los comentarios desde qué lugar del planeta nos estás viendo, qué hora es allí ahora mientras estas palabras llegan a ti. Y si estas reflexiones resuenan contigo, comparte este mensaje con alguien cercano, con alguien a quien aprecias, porque a veces el mayor regalo que podemos dar es la invitación a pensar, a cuestionar, a despertar. Spinoza entendía que su tarea era inmensamente peligrosa. No estaba simplemente escribiendo filosofía abstracta, estaba atacando los fundamentos del orden social de su época. La religión no era solo un asunto privado de creencias personales, era el cemento que mantenía unida a la sociedad, la justificación de las monarquías, la base del derecho, el instrumento de educación moral. Cuestionar la religión era cuestionar todo el edificio de la civilización occidental. ¿Y qué encontraba al cuestionar? Que el cristianismo, tal como había evolucionado, era una traición a las enseñanzas originales que pretendía preservar. Jesús, el hombre histórico que había predicado el amor, la compasión, la justicia para los pobres, había sido convertido en un Cristo cósmico, una figura divina cuyo mensaje principal ya no era ético, sino metafísico. Creer en su naturaleza sobrenatural, en su nacimiento virginal, en su resurrección física, en su capacidad de interceder ante Dios. No es extraño que una religión que supuestamente se basa en el amor haya causado tanta violencia. ¿Cómo explicar las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, las hogueras donde ardían herejes, todo hecho en nombre de Cristo? Spinoza veía la respuesta. Cuando la religión se convierte en poder institucional, cuando las creencias se transforman en dogmas impuestos, cuando la fe personal se reemplaza por la obediencia ciega a la autoridad, entonces inevitablemente surge la violencia, porque el dogma no puede coexistir con la duda, la autoridad no puede tolerar el cuestionamiento, el poder institucional no puede permitir la libertad de conciencia. Y así,
Generación tras generación, la religión que predicaba ama a tu prójimo terminaba torturando a los disidentes, quemando libros, silenciando voces, aterrorizando mentes. El Espíritu Santo había sido la mayor víctima de esta transformación. En las primeras comunidades cristianas, antes de que el emperador Constantino convirtiera el cristianismo en religión de Estado, existía una diversidad de interpretaciones, una riqueza de experiencias místicas, un énfasis en la transformación interior. Los seguidores de Jesús creían que podían experimentar directamente lo divino, que el reino de Dios estaba dentro de ellos, que no necesitaban templos ni sacerdotes ni rituales complejos para conectarse con lo sagrado. Pero cuando el cristianismo se convirtió en institución, cuando se fusionó con el poder político, cuando los emperadores empezaron a convocar concilios para decidir qué creencias eran ortodoxas y cuáles heréticas, todo cambió. El acceso directo a lo divino se volvió peligroso para el orden establecido. Los concilios ecuménicos, esas grandes reuniones de obispos que supuestamente eran guiadas por el Espíritu Santo para determinar la verdad doctrinal, eran en realidad campos de batalla política donde diferentes facciones luchaban por el poder. ¿Qué había de divino en esas disputas llenas de intrigas, sobornos, amenazas y exilios? El Concilio de Nicea en el año 325, donde se estableció la doctrina de la Trinidad, fue convocado por el emperador Constantino no por celo religioso, sino por necesidad política. Necesitaba una religión unificada para mantener unido su imperio. ¿Y qué pasó con quienes no estuvieron de acuerdo con las decisiones del concilio? Fueron declarados herejes, perseguidos, sus escritos destruidos, sus nombres borrados de la historia. ¿Es así como actúa el Espíritu Santo? ¿A través de la violencia y la supresión? Spinoza veía una ironía cruel en todo esto. La religión que más hablaba del Espíritu Santo era la que más ferozmente lo había reprimido. Cada vez que alguien afirmaba tener una experiencia directa de lo divino, cada vez que un místico hablaba de haber sentido la presencia de Dios sin mediación institucional, era inmediatamente sospechoso. ¿Por qué? Porque si la gente común podía acceder directamente a Dios, si no necesitaban los sacramentos administrados por los sacerdotes, si no necesitaban que les explicaran las Escrituras porque podían entenderlas por sí mismos guiados por su luz interior, entonces toda la estructura de poder eclesiástico se derrumbaba. La Iglesia se había convertido en guardiana de puertas que pretendía que solo ella podía abrir, cuando en realidad esas puertas nunca habían existido. El acceso a lo divino siempre había estado ahí, disponible para todos. Pero ¿cómo habían logrado ocultar esto durante tanto tiempo? ¿Cómo habían convencido a millones de personas de que necesitaban intermediarios para algo que estaba dentro de ellos mismos? La respuesta era múltiple y sofisticada. Primero, mediante el control del conocimiento. Durante siglos, la Biblia estuvo disponible solo en latín, un idioma que las masas no entendían. Los sacerdotes eran los únicos que podían leerla e interpretarla, y naturalmente, sus interpretaciones siempre reforzaban su propia autoridad. Cuando reformadores como Wycliffe y Tyndale intentaron traducir la Biblia a lenguas vernáculas para que la gente común pudiera leerla, fueron perseguidos como herejes. ¿Por qué? Porque una vez que las personas podían leer por sí mismas las Escrituras, empezaban a hacer preguntas incómodas, empezaban a notar las contradicciones, empezaban a darse cuenta de que muchas de las doctrinas que se les había enseñado no estaban realmente en la Biblia. Segundo, mediante el cultivo sistemático del miedo. La doctrina del pecado original enseñaba que todos los humanos nacían corruptos, manchados por el pecado de Adán, condenados desde el inicio. La doctrina del infierno eterno prometía tormento infinito para quienes no obedecieran las enseñanzas de la Iglesia. La doctrina del purgatorio agregaba otro nivel de control. Incluso si te salvabas, tendrías que sufrir durante siglos, pero la Iglesia podía reducir ese sufrimiento mediante las indulgencias que vendía. ¿Ves el patrón? Cada doctrina estaba diseñada para infundir terror y luego ofrecer la solución que solo la Iglesia podía proporcionar. Era un sistema perfecto de manipulación psicológica. Primero te convencen de que estás enfermo, luego te venden la única cura disponible. Tercero, mediante la supresión de alternativas. Cada movimiento que surgía enfatizando la experiencia interior, la igualdad espiritual, el acceso directo a lo divino,
era brutalmente reprimido. Los cátaros del sur de Francia, que creían en la luz interior y rechazaban la autoridad papal, fueron exterminados en una cruzada genocida. Los valdenses, que predicaban la pobreza apostólica y el derecho de todos a predicar, fueron perseguidos durante siglos. Los husitas en Bohemia, los lollardos en Inglaterra, los anabaptistas en Alemania, todos compartían una visión más democrática del cristianismo, y todos fueron aplastados. ¿Qué mensaje enviaba esto a quienes pensaban diferente? Que el precio de la disidencia era la muerte, que era más seguro obedecer que cuestionar, que el conformismo era supervivencia. Y así, generación tras generación, el verdadero significado del Espíritu Santo fue enterrado bajo capas de dogma y ritual. Lo que había sido una experiencia viva, una transformación interior, un despertar de la conciencia, se convirtió en una doctrina muerta sobre una entidad metafísica que descendía solo en circunstancias especiales y solo sobre personas especiales. El Espíritu Santo se convirtió en propiedad de la Iglesia, algo que ella controlaba y distribuía según su criterio. ¿No es esta la suprema ironía? Que algo llamado espíritu, que por definición debería ser libre, fluido, imposible de contener, fuera encadenado y encerrado en formulaciones teológicas rígidas. Spinoza había llegado a una conclusión radical. El Espíritu Santo, tal como lo entendía la teología cristiana tradicional, no existía. No era una persona divina separada, no era una fuerza sobrenatural que descendía desde los cielos. Era, en el mejor de los casos, una metáfora poética para referirse al poder de la razón humana, a la capacidad de la mente para comprender la verdad, a esa fuerza interior que impulsa a los seres humanos hacia la sabiduría y la virtud. Y en el peor de los casos, era una ficción útil inventada para mantener el control sobre las masas crédulas. ¿Suena esto blasfemo? ¿Suena como algo que merecería la hoguera? Así lo pensaron sus contemporáneos, y por eso Spinoza publicó su tratado teológico-político anónimamente, y aún así fue denunciado, prohibido, quemado en plazas públicas. Pero Spinoza no estaba interesado en destruir por destruir. Su crítica del cristianismo no venía del odio, sino de un profundo amor por la verdad y por la humanidad. Veía cómo las religiones organizadas mantenían a las personas en un estado de infantilismo espiritual, dependientes de autoridades externas, incapaces de pensar por sí mismas, aterrorizadas ante la idea de usar su propia razón, y veía cómo esto no solo era espiritualmente dañino, sino también políticamente peligroso. Sociedades donde las personas no podían cuestionar la autoridad religiosa, tampoco podían cuestionar la autoridad política. El absolutismo religioso preparaba el camino para el absolutismo político. La libertad de pensamiento era la base de todas las demás libertades, y mientras la religión mantuviera su monopolio sobre las mentes, ninguna sociedad podría ser verdaderamente libre. ¿Y qué proponía Spinoza como alternativa? No el ateísmo simple, como muchos de sus críticos lo acusaron. Spinoza creía en Dios, pero en un Dios radicalmente diferente del Dios personal de la tradición judeocristiana. Su Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la que todo está hecho, no un creador externo que interviene en el mundo, sino la realidad última que es el mundo. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, escribió, identificándolos completamente. Y si Dios es la naturaleza, entonces Dios está en todas partes, en todas las cosas, en cada persona. No hay nada fuera de Dios, no hay división entre lo sagrado y lo profano, no hay jerarquía de seres con Dios en la cima y la materia inerte en el fondo. Todo es una expresión de la misma sustancia divina, todo es igualmente sagrado. Esta era una visión panteísta que horrorizaba a los teólogos tradicionales. Si Dios está en todas partes, si Dios es todo, entonces no hay nada especialmente santo en las iglesias, nada especialmente sagrado en los sacramentos, nada especialmente divino en las escrituras. Todo es igualmente divino, o nada lo es. ¿Qué necesidad hay entonces de religiones organizadas, de sacerdotes, de rituales? Ninguna. Cada persona puede encontrar a Dios, o conocer a Dios, o ser Dios, ya que somos parte de esa sustancia infinita, mediante el uso de la razón y el cultivo de las virtudes. La verdadera religión no es cuestión de creencias sobrenaturales, sino de conducta ética.
No importa qué doctrinas teológicas profeses, si no practicas la justicia, la compasión, el amor. Y no necesitas ninguna doctrina teológica particular para ser una buena persona. La razón natural es suficiente para mostrarnos cómo debemos vivir. ¿Ves ahora por qué Spinoza era tan peligroso? No solo estaba cuestionando doctrinas específicas, estaba desmantelando todo el edificio conceptual sobre el que se basaba el poder religioso. Si tenía razón, entonces 2000 años de historia cristiana habían sido un gigantesco error, o peor, un gigantesco engaño. Si tenía razón, entonces generaciones de creyentes habían vivido aterrorizados por amenazas vacías, habían desperdiciado sus vidas en rituales sin sentido, habían sometido sus mentes a autoridades que no tenían ningún derecho a ese poder. Si tenía razón, entonces el emperador estaba desnudo, y todo el mundo podía verlo una vez que se atrevía a mirar. Si segunda parte, pero la pregunta que surge inevitablemente es esta: ¿tenía razón? ¿O era Spinoza simplemente otro filósofo arrogante que pensaba que su razón individual era superior a la sabiduría acumulada de siglos? Esta es la pregunta que debemos enfrentar con honestidad, sin prejuicios en ninguna dirección. Y para responderla, necesitamos examinar más de cerca los argumentos que Spinoza presentó y las evidencias en las que se basó. Necesitamos ver exactamente cómo construyó su caso contra el cristianismo tradicional y contra la idea convencional del Espíritu Santo. Y necesitamos preguntarnos constantemente: ¿qué está en juego? ¿Qué perdemos si Spinoza tiene razón? ¿Qué ganamos? Spinoza comenzó su crítica del cristianismo con un análisis textual meticuloso de la Biblia. Aplicó a las Escrituras los mismos métodos críticos que se aplicaban a cualquier otro texto antiguo. Examinó las inconsistencias, los anacronismos, las contradicciones, las evidencias de múltiples autores y ediciones, y lo que encontró fue devastador para la doctrina de la inspiración divina. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés, claramente no fueron escritos por una sola persona. Contienen duplicaciones de historias, versiones contradictorias de eventos, diferentes nombres para Dios, diferentes estilos literarios. Contienen referencias a lugares y cosas que no existían en tiempos de Moisés. Contienen incluso el relato de la muerte de Moisés, algo difícil de explicar si él fue el autor. ¿Por qué estas inconsistencias habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo? Porque nadie se atrevía a mirar de cerca, nadie se atrevía a aplicar su razón crítica a textos que se suponían divinos. Los evangelios presentaban problemas similares. Las fechas de composición eran mucho más tardías de lo que la tradición sostenía. Marcos, el más antiguo, probablemente fue escrito alrededor del año 70 b.C., 40 años después de la crucifixión de Jesús. Mateo y Lucas fueron escritos décadas después, y Juan al final del primer siglo. Ninguno de los autores fue testigo ocular de los eventos que narraban. Todos dependían de tradiciones orales que habían circulado durante generaciones, sujetas a toda la distorsión y elaboración que implica la transmisión oral. Y las diferencias entre los evangelios eran significativas: genealogías incompatibles de Jesús, relatos contradictorios de su nacimiento y resurrección, discrepancias sobre sus enseñanzas y milagros. ¿Cómo podían todos estar inspirados por el mismo Espíritu Santo si se contradecían entre sí? Y luego estaba el problema de los milagros. Las escrituras cristianas estaban llenas de eventos sobrenaturales, nacimientos virginales, resurrecciones de muertos, sanaciones instantáneas, caminar sobre el agua, multiplicación de panes y peces, conversión de agua en vino. Para los creyentes, estos milagros eran pruebas de la divinidad de Jesús, pero para Spinoza, entrenado en el pensamiento científico emergente de su época, los milagros eran imposibilidades lógicas. Las leyes de la naturaleza son expresiones de la esencia de Dios, son necesarias y universales. Un milagro, una violación de estas leyes, implicaría que Dios contradice su propia naturaleza, que es absurdo. Si Dios es perfecto e inmutable, entonces las leyes naturales son perfectas e inmutables. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría suspender las leyes que Él mismo estableció? ¿No sería eso admitir una imperfección en la creación original? Entonces, ¿cómo explicar los relatos milagrosos?
Spinoza ofrecía varias explicaciones. Algunos eran exageraciones o embellecimientos de eventos naturales. Una sanación espontánea se convierte en un milagro. Una coincidencia afortunada se interpreta como intervención divina. Otros eran metáforas o parábolas que fueron malinterpretadas literalmente por lectores posteriores. Otros eran simplemente invenciones, historias creadas para impresionar a los creyentes y establecer la autoridad de los líderes religiosos. En las culturas antiguas, los relatos de milagros eran comunes. Cada fundador religioso, cada figura importante, tenía asociados eventos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque las masas ignorantes eran fácilmente impresionadas por tales historias, y los líderes religiosos sabían que el camino más rápido al poder era afirmar conexiones con lo sobrenatural. ¿Pero esto significa que Jesús era un fraude? Spinoza era cuidadoso de distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico, argumentaba, probablemente fue un maestro sabio, un reformador ético, alguien que predicaba el amor, la justicia, la compasión. Sus enseñanzas morales eran valiosas y profundas, pero después de su muerte, sus seguidores, influenciados por las expectativas mesiánicas del judaísmo de su tiempo y por las mitologías del mundo grecorromano, lo transformaron en una figura divina. Agregaron los nacimientos virginales, las resurrecciones, las ascensiones a los cielos, todos elementos comunes en las religiones mistéricas de la época. El cristianismo, en su forma desarrollada, era un sincretismo, una mezcla de judaísmo, filosofía griega y religiones mistéricas orientales, y el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, ¿de dónde vino? No de las enseñanzas de Jesús, ciertamente. En los evangelios más antiguos, Jesús habla del reino de Dios, del Padre, de su propia misión, pero hay pocas referencias a algo que pudiera interpretarse como el Espíritu Santo en el sentido trinitario posterior. Las referencias al Espíritu en los evangelios generalmente usan el término en su sentido hebreo original de aliento o viento, no como una entidad personal divina. Fue solo en los escritos posteriores, especialmente en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Pablo, donde empezó a desarrollarse una teología más elaborada del Espíritu. Y fue solo en los siglos posteriores, a través de intensos debates teológicos en los concilios, que se formuló la doctrina de la Trinidad tal como la conocemos. La doctrina de la Trinidad era problemática desde muchos ángulos. Primero, era lógicamente contradictoria. ¿Cómo pueden tres personas ser un solo Dios? Los defensores ortodoxos insistían en que era un misterio que trascendía la razón humana, pero para Spinoza esto era solo una manera elegante de admitir que no tenía sentido. Segundo, no tenía base bíblica clara. Sí, había versículos que podían interpretarse como apoyando una Trinidad, pero también había muchos versículos que claramente presentaban a Jesús como subordinado al Padre, como un ser humano, no como Dios. La famosa fórmula trinitaria en Primera de Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Fue una adición posterior al texto, no presente en los manuscritos más antiguos. Tercero, y más importante para Spinoza, servía a intereses institucionales muy específicos. La Trinidad permitía a la Iglesia afirmar que tenía acceso exclusivo a cada persona de la divinidad. El Padre estaba en los cielos, inaccesible excepto a través de Cristo. Cristo había ascendido y ya no estaba físicamente presente, pero había dejado a la Iglesia como su representante en la tierra. El Espíritu Santo guiaba a la Iglesia, pero solo a la Iglesia institucional, no a individuos por su cuenta. Era un sistema cerrado perfecto. Todas las vías a lo divino pasaban por la Iglesia. Y la belleza del Espíritu Santo, desde el punto de vista del control institucional, era su invisibilidad e inefabilidad. ¿Cómo podías saber si tenías el Espíritu Santo? No por tu propia experiencia, sino por la confirmación de la autoridad eclesiástica. El Espíritu Santo se convirtió en el último argumento de la autoridad. Esto es así porque el Espíritu Santo así lo revela. Y si lo cuestionabas, estabas cuestionando al mismo Dios. Spinoza veía esto como una perversión completa de lo que podría haber sido valioso en la idea original. Si el Espíritu significaba simplemente la capacidad humana de comprender la verdad,
de ser guiado por la razón, de actuar éticamente. Entonces todos tenían acceso a él por igual. No necesitabas ser bautizado, confirmado, ordenado. No necesitabas pertenecer a ninguna iglesia específica. El Espíritu era tu propia inteligencia, tu propia conciencia, tu propia capacidad de distinguir el bien del mal. Era democrático, universal, indestructible, pero precisamente por eso tuvo que ser apropiado y domesticado por las instituciones religiosas. ¿Y qué hay de las experiencias místicas genuinas? ¿Qué hay de los santos que reportaban visiones, éxtasis, unión con lo divino? Spinoza no negaba que estas experiencias ocurrieran, negaba que fueran lo que los místicos creían que eran, una experiencia de unidad con el universo, de trascendencia del ego individual, de paz profunda. Era explicable en términos naturales. Era el resultado de ciertos estados cerebrales, de prácticas contemplativas, de la capacidad de la mente humana de experimentar niveles alterados de conciencia. Eran valiosas, incluso deseables, pero no eran contactos con entidades sobrenaturales. Eran momentos en los que la mente humana alcanzaba una comprensión más clara de su verdadera naturaleza, que no estamos separados del resto de la realidad, que somos parte del todo infinito, que lo que llamamos yo es solo una ola temporal en el océano de la existencia. Esta visión era profundamente subversiva porque eliminaba cualquier base para la jerarquía espiritual. Si las experiencias místicas eran estados naturales de la conciencia humana, accesibles en principio a cualquiera, entonces no había santos especiales, no había elegidos de Dios, no había intermediarios necesarios. Cada persona era igualmente capaz de alcanzar la sabiduría y la paz interior. La religión verdadera no consistía en creer doctrinas correctas, sino en vivir correctamente, en actuar con justicia y compasión. Y esto no requería ninguna revelación sobrenatural. La razón natural era suficiente para mostrarnos cómo debemos vivir. Pero aquí Spinoza enfrentaba una objeción obvia. Si la razón es suficiente, si no necesitamos revelación sobrenatural, entonces, ¿por qué la mayoría de la humanidad a lo largo de la historia ha creído en religiones reveladas? ¿Por qué la necesidad persistente de profetas, escrituras sagradas, milagros? Spinoza tenía una respuesta, y era en parte psicológica y en parte política. Psicológicamente, la mayoría de las personas prefieren certezas reconfortantes a verdades incómodas. Es más fácil creer que hay un Dios personal que se preocupa por ti, que escucha tus oraciones, que te recompensará en el cielo, que aceptar que eres un ser finito, en un universo indiferente, responsable de tu propia vida sin ayuda sobrenatural. Es más fácil seguir las reglas de una autoridad externa que pensar por ti mismo y asumir la responsabilidad de tus decisiones. Políticamente, los gobernantes siempre han encontrado útil mantener a las masas en la superstición, porque las personas supersticiosas son más fáciles de controlar. Si creen que los gobernantes tienen autoridad divina, si creen que desobedecer al rey es desobedecer a Dios, si creen que sus sufrimientos en esta vida serán compensados en la próxima, entonces aceptarán las injusticias sin rebelarse. La religión organizada ha sido, históricamente, una aliada del poder político. Las iglesias bendicen las guerras, legitimizan las monarquías, predican la obediencia, prometen recompensas celestiales para compensar las miserias terrenales. ¿Por qué? Porque las instituciones religiosas son, ellas mismas, estructuras de poder que se benefician de la alianza con el poder secular. Spinoza estaba proponiendo algo radicalmente diferente. Una sociedad donde la religión no fuera monopolio de instituciones, donde cada persona tuviera libertad de pensamiento y de expresión, donde las leyes se basaran en la razón, no en la revelación, donde el Estado fuera secular y protegiera la libertad de conciencia. Era una visión que no se realizaría plenamente hasta siglos después, y que aún hoy enfrenta resistencia feroz en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque amenaza intereses profundamente arraigados, porque desafía identidades construidas sobre la base religiosa, porque requiere que las personas asuman responsabilidad por sus propias vidas en lugar de delegarla a autoridades religiosas o políticas. Y aquí, mientras reflexionas sobre estas ideas desde tu lugar en el mundo, sea donde sea que estés, te invito a compartir en los comentarios.
¿Sientes que has sido libre de pensar por ti mismo o has sentido presiones para conformarte con creencias heredadas? ¿Has experimentado ese despertar inquietante cuando empiezas a cuestionar lo que siempre has creído? Y si estas palabras resuenan contigo, compártelas con alguien que amas, alguien que también esté en el camino de la búsqueda, porque el mayor acto de amor puede ser despertar a otros a su propia capacidad de pensar. La obra de Spinoza fue prohibida y condenada en vida, pero después de su muerte, comenzó a ejercer una influencia creciente. Los filósofos de la Ilustración lo reconocieron como un precursor, aunque muchos no se atrevieron a asociarse abiertamente con sus ideas más radicales. Voltaire, aunque atacaba el cristianismo, encontraba a Spinoza demasiado ateo. Rousseau intentaba preservar alguna forma de religión natural. Kant trataba de salvar la moral de las ruinas de la metafísica religiosa. Pero todos estaban, en cierto sentido, trabajando en el espacio que Spinoza había abierto, el espacio del pensamiento crítico aplicado a la religión, el espacio donde las escrituras podían ser examinadas históricamente, donde los dogmas podían ser cuestionados racionalmente, donde la ética podía ser fundamentada sin recurrir a lo sobrenatural. En el siglo XIX, con el desarrollo de la crítica bíblica histórica, muchas de las intuiciones de Spinoza fueron confirmadas y expandidas. Los estudiosos demostraron, más allá de toda duda razonable, que los textos bíblicos eran productos humanos, escritos en contextos históricos específicos, reflejando las preocupaciones y conflictos de sus tiempos. El Pentateuco era una compilación de múltiples fuentes. Los evangelios no eran biografías históricas, sino teología narrativa. Las epístolas de Pablo mostraban el desarrollo de una teología cristiana que estaba en tensión con las enseñanzas judías de Jesús. La doctrina de la Trinidad era un desarrollo tardío, resultado de siglos de debate y conflicto, no una verdad revelada claramente desde el principio, y el Espíritu Santo, esa doctrina central del cristianismo, fue gradualmente desmitificada. Los psicólogos estudiaron las experiencias religiosas y encontraron explicaciones naturalistas. Estados alterados de conciencia, episodios disociativos, proyecciones psicológicas. Los antropólogos mostraron que experiencias similares ocurrían en todas las culturas, no solo en el cristianismo, sugiriendo mecanismos universales de la psicología humana en lugar de intervenciones sobrenaturales específicas. Los neurocientíficos identificaron las regiones cerebrales involucradas en las experiencias místicas, demostrando que podían ser inducidas o suprimidas mediante estimulación o lesión de áreas específicas del cerebro. ¿Significa todo esto que no hay nada de valor en el cristianismo, que debemos descartar 2000 años de tradición, que los millones de creyentes a lo largo de la historia fueron simplemente engañados? No necesariamente. Spinoza distinguía entre el núcleo ético del cristianismo, que él valoraba, y las elaboraciones teológicas supersticiosas que lo habían oscurecido. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión, la justicia, el perdón, eran valiosas independientemente de su origen. No necesitabas creer en el nacimiento virginal o la resurrección para apreciar la sabiduría de ama a tu prójimo como a ti mismo, o bienaventurados los pacificadores. El problema era que estas enseñanzas éticas simples habían sido enterradas bajo montañas de dogma metafísico. La Trinidad, la expiación, el pecado original, la predestinación, el purgatorio, y así sucesivamente. ¿Y si pudiéramos recuperar ese núcleo ético sin las elaboraciones teológicas? ¿Y si pudiéramos tener una espiritualidad sin superstición, una ética sin dogma, una comunidad sin jerarquía eclesiástica? Esta era la visión de Spinoza, una religión natural basada en la razón y la experiencia, no en la revelación y la autoridad. Una religión donde el espíritu no fuera una entidad sobrenatural, sino simplemente nuestra capacidad humana de comprender la verdad y actuar moralmente. Una religión democrática, accesible a todos, no monopolizada por sacerdotes y profetas que afirman tener acceso exclusivo a lo divino. Pero esta visión nunca ha sido fácil de realizar. La mayoría de las personas necesitan más que abstracciones filosóficas, necesitan rituales, símbolos, comunidad, narrativas. Las religiones organizadas, con todos sus problemas, han proporcionado estas cosas durante milenios. Y cuando las personas pierden sus religiones tradicionales sin encontrar algo que las reemplace,
A menudo caen en nihilismo, relativismo, o se aferran a ideologías seculares que se vuelven tan dogmáticas y opresivas como las religiones que reemplazaron. El siglo XX demostró que los regímenes ateos podían ser tan brutales, sino más, que los teocráticos. Stalin, Mao, Pol Pot, todos rechazaban la religión, pero creaban cultos de personalidad igualmente irracionales y violentos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Necesitamos la religión a pesar de sus problemas? ¿O podemos evolucionar más allá de ella? Esta es la pregunta que cada generación debe responder por sí misma, y quizás no hay una sola respuesta. Quizás diferentes personas necesitan diferentes cosas. Algunos pueden vivir plenamente guiados solo por la razón y la ética secular. Otros necesitan el consuelo de la fe, la conexión con lo trascendente, el sentido de propósito que la religión proporciona. El peligro surge cuando cualquiera de estos grupos trata de imponer su visión en los demás, cuando los religiosos intentan forzar sus creencias mediante la ley, o cuando los secularistas intentan erradicar toda expresión religiosa de la vida pública. Spinoza abogaba por una solución que sigue siendo relevante: tolerancia y libertad de conciencia. Cada persona debe ser libre de creer lo que su razón y experiencia le dicten, siempre y cuando no interfieran con la libertad de otros. El Estado debe proteger esta libertad, pero también debe mantenerse neutral en asuntos religiosos. No debe favorecer ninguna religión particular, pero tampoco debe perseguir la religión. Las leyes deben basarse en la razón y el bien común, no en doctrinas religiosas específicas, y el debate público sobre cuestiones importantes debe ser libre y abierto, sin censura religiosa ni secular. Esta visión fue revolucionaria en el siglo XVII y sigue siendo controvertida hoy. Hay quienes argumentan que la sociedad necesita una base religiosa común para mantener la cohesión social y los valores morales. Hay quienes argumentan que la religión es tan peligrosa que debe ser activamente combatida y eventualmente erradicada. Spinoza rechazaba ambos extremos. Reconocía que la religión había sido históricamente una fuerza tanto para el bien como para el mal, que había inspirado tanto actos de gran compasión como atrocidades terribles. No era la religión per se el problema, sino la religión dogmática, la religión autoritaria, la religión que exigía obediencia ciega y castigaba la disidencia. ¿Y qué hay del Espíritu Santo en todo esto? Para Spinoza, reclamar el término espíritu significaba devolverlo a su significado original y democrático. El espíritu no es algo que poseen solo los santos o los sacerdotes, es la capacidad que todos compartimos de comprender, de crecer, de transformarnos. Es lo que nos hace humanos, lo que nos distingue de los animales, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra capacidad de reflexión moral. Llamarlo santo es simplemente reconocer su valor, su importancia, su centralidad en nuestras vidas, pero no hay nada sobrenatural en ello, nada que requiera intermediarios institucionales, nada que justifique jerarquías de poder espiritual. Tercera parte. Y ahora llegamos al corazón del asunto, al punto donde todas estas reflexiones convergen en una pregunta ineludible. ¿Qué hacemos con esta verdad? Si Spinoza tiene razón, si el Espíritu Santo como entidad sobrenatural es una ficción, si las religiones organizadas han construido imperios sobre fundamentos de arena, si durante siglos hemos estado viviendo bajo ilusiones cultivadas deliberadamente, ¿cómo respondemos? ¿Con furia ante el engaño? ¿Con alivio ante la liberación? ¿Con miedo ante el vacío que queda cuando las viejas certezas se derrumban? ¿O quizás con una mezcla compleja de todas estas emociones y más? La respuesta no es simple porque estamos hablando de algo que va más allá de la teología abstracta. Estamos hablando de identidades, de comunidades, de tradiciones, de los fundamentos mismos sobre los que millones de personas han construido sus vidas. Decirle a alguien que su religión es falsa no es como corregir un error matemático. Es atacar el núcleo de su ser, su sentido de propósito, su conexión con sus ancestros, su esperanza para el futuro. Y aun si las críticas de Spinoza son intelectualmente sólidas, ¿tenemos el derecho de destruir las creencias de otros? ¿Qué responsabilidad tenemos cuando revelamos verdades que pueden ser dolorosas? Estas son las preguntas éticas que surgen del trabajo de Spinoza y no tienen respuestas fáciles.
Spinoza mismo era cauteloso sobre compartir sus ideas más radicales públicamente. Sabía que podían causar daño, no solo a él mismo, sino a otros. Por eso publicó anónimamente. Por eso usó lenguaje diplomático cuando podía. Por eso circuló algunos de sus escritos más incendiarios solo entre amigos de confianza. No era cobardía, era prudencia. Entendía que la verdad, por importante que sea, debe ser comunicada con cuidado, especialmente cuando contradice creencias profundamente arraigadas. Pero también entendía que la verdad no puede ser suprimida indefinidamente, puede ser ocultada, distorsionada, negada, pero eventualmente emerge. La historia muestra esto una y otra vez. Las ideas peligrosas, las preguntas incómodas, las críticas necesarias, siempre encuentran la manera de salir a la luz. La Inquisición quemó libros y herejes durante siglos, pero no pudo detener la reforma. La Iglesia prohibió la ciencia que contradecía sus doctrinas, pero no pudo detener la revolución científica. Los gobiernos totalitarios intentaron controlar completamente el flujo de información, pero no pudieron detener el colapso de sus sistemas. ¿Por qué? Porque los seres humanos son curiosos, cuestionadores, inquietos. La mente humana no acepta indefinidamente respuestas insatisfactorias. Sigue preguntando, sigue buscando, sigue empujando los límites de lo permitido. Y en nuestra época, con la información disponible como nunca antes en la historia humana, es imposible mantener a las personas en la ignorancia. Cualquiera con acceso a Internet puede leer los mismos textos que Spinoza estudió, puede aprender sobre la crítica bíblica histórica, puede explorar las inconsistencias en las escrituras, puede investigar los orígenes políticos de las doctrinas religiosas. El monopolio de la información que las instituciones religiosas mantuvieron durante siglos se ha roto irrevocablemente. Y esto plantea un desafío existencial para las religiones tradicionales. ¿Cómo mantenerse relevantes en un mundo donde sus afirmaciones pueden ser verificadas, donde sus doctrinas pueden ser cuestionadas, donde las alternativas abundan? Algunas tradiciones religiosas han respondido retirándose hacia fundamentalismos más rígidos, insistiendo con mayor ferocidad en la verdad literal de sus escrituras, atacando la ciencia y la razón como enemigas de la fe. Es una estrategia defensiva que puede funcionar a corto plazo para mantener a los creyentes existentes, pero que inevitablemente fracasa a largo plazo porque requiere un aislamiento cada vez mayor del mundo moderno. No puedes vivir simultáneamente en el siglo XXI tecnológico y en el siglo I teológico. La tensión eventualmente se vuelve insostenible. Los jóvenes criados en estas tradiciones fundamentalistas a menudo enfrentan crisis devastadoras cuando finalmente encuentran información que contradice lo que se les enseñó, y muchos abandonan la religión completamente, sintiéndose traicionados por quienes les mintieron. Otras tradiciones han intentado adaptarse, reinterpretando sus doctrinas de maneras compatibles con el conocimiento moderno, adoptando posiciones más liberales en asuntos éticos, reconociendo que las escrituras son productos humanos que deben ser leídos en contexto. Esta estrategia es intelectualmente más honesta, pero enfrenta su propio problema. Si admites que las escrituras son falibles, que las doctrinas han evolucionado, que las creencias deben ajustarse a la evidencia, entonces, ¿qué queda de especial en tu religión? ¿Por qué no simplemente adoptar una ética secular y dejar atrás todo el bagaje teológico? Las iglesias liberales, tratando de ser relevantes, a menudo se vuelven indistinguibles de organizaciones seculares progresistas, y sus miembros se preguntan por qué molestarse con rituales y creencias que ya no toman literalmente. ¿Hay un camino intermedio? ¿Puede haber una espiritualidad que honre tanto la razón como la experiencia interior, que reconozca los límites del conocimiento humano sin caer en supersticiones, que proporcione comunidad y sentido sin requerir creencias insostenibles? Esta es la búsqueda de muchos en el mundo moderno y no es fácil. Algunos encuentran respuestas en tradiciones orientales como el budismo, que enfatizan la práctica sobre la creencia, la experiencia directa sobre la doctrina. Otros desarrollan espiritualidades eclécticas, tomando elementos de múltiples tradiciones que resuenan con ellos. Otros se identifican como espirituales pero no religiosos, buscando conexión con algo mayor que ellos mismos sin comprometerse con instituciones o dogmas específicos. Spinoza, si viviera hoy,
probablemente aprobaría estas exploraciones. Su objetivo nunca fue destruir la espiritualidad humana, sino liberarla de las distorsiones institucionales y supersticiosas. Creía que la experiencia de conexión con el todo, el sentido de reverencia ante la naturaleza, la aspiración hacia la sabiduría y la virtud eran aspectos genuinos y valiosos de la vida humana. Solo necesitaban ser desligados de las afirmaciones sobrenaturales insostenibles y de las estructuras de poder opresivas. El Espíritu Santo, correctamente entendido, como la capacidad humana de trascendencia, de crecimiento, de comprensión profunda, era real y accesible a todos. Solo necesitábamos dejar de buscarlo fuera de nosotros mismos y empezar a cultivarlo dentro. Pero aquí enfrentamos una paradoja inquietante. La visión de Spinoza, aunque intelectualmente liberadora, es emocionalmente exigente. Requiere que asumamos completa responsabilidad por nuestras vidas sin la consolación de creer en un Dios personal que se preocupa por nosotros, sin la esperanza de una vida después de la muerte, donde las injusticias serán rectificadas, sin la certeza de que hay un plan divino dando sentido a nuestros sufrimientos. Requiere que encontremos significado y propósito en un universo que, según la ciencia moderna, es vasto, antiguo, indiferente a nuestra existencia. Requiere que construyamos nuestras propias éticas sin poder apelar a mandamientos divinos absolutos. No todos están preparados para esta carga, ni es claro que todos deban estarlo. ¿Significa esto que debemos mentir a quienes no pueden manejar la verdad? ¿Que debemos perpetuar ilusiones reconfortantes para proteger a los débiles? Esta era la posición de algunos filósofos, que la religión era una noble mentira necesaria para las masas, que la verdad era solo para los pocos que podían soportarla. Spinoza rechazaba este elitismo. Creía que todos los seres humanos tenían la capacidad de razón, que todos podían beneficiarse de la verdad, que mantener a las personas en la ignorancia para su propio bien era profundamente condescendiente y moralmente inaceptable. La libertad de pensamiento era un derecho humano fundamental, no un privilegio de una élite educada. Y sin embargo, debemos reconocer que la transición de la religión tradicional a una cosmovisión más racional y secular ha sido históricamente difícil y a veces traumática. Nietzsche habló de la muerte de Dios, no con celebración, sino con preocupación, preguntando cómo podríamos soportar la pérdida de los fundamentos tradicionales del significado y la moralidad. Dostoyevsky advirtió que, si Dios no existe, todo está permitido, expresando el temor de que sin creencia en la retribución divina, la moralidad colapsaría en nihilismo. El siglo XX, con sus guerras mundiales, genocidios y regímenes totalitarios, pareció validar estos temores, mostrando que la secularización no conducía automáticamente a una sociedad más ética y humana. Entonces Spinoza estaba equivocado. Deberíamos aferrarnos a las religiones tradicionales, con todas sus fallas, porque son mejores que las alternativas. Esta es una falsa dicotomía. El problema del siglo XX no fue la secularización per se, sino la manera en que se desarrolló. Ideologías seculares que se volvieron tan dogmáticas y totalitarias como las religiones que reemplazaron. Líderes políticos que exigían la misma obediencia ciega que los líderes religiosos. Propaganda que utilizaba las mismas técnicas de manipulación que las instituciones religiosas. Lo que necesitamos no es un retorno a la religión tradicional ni un abrazo acrítico del secularismo, sino una madurez cultural que pueda mantener los valores que las religiones han preservado, el sentido de reverencia, comunidad y propósito, mientras rechaza el dogmatismo, el autoritarismo y la superstición. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo, correctamente entendido, en esto? Si lo pensamos como nuestra capacidad humana de sabiduría, compasión y crecimiento interior, entonces cultivarlo se vuelve la tarea central de una vida bien vivida, no mediante rituales externos y obediencia a autoridades, sino mediante prácticas que realmente desarrollen estas capacidades. Educación que enseñe pensamiento crítico, meditación y contemplación que profundicen la autocomprensión, acción ética que fortalezca el carácter, conexiones auténticas con otros que cultiven la empatía. Estas son prácticas que cualquiera puede adoptar, independientemente de sus creencias religiosas o falta de ellas.
Son universalmente accesibles porque se basan en la naturaleza humana compartida, no en revelaciones específicas de ninguna tradición particular. Spinoza vivió su filosofía. A pesar de ser excomulgado, perseguido, viviendo en relativa pobreza, mantuvo su integridad intelectual y su paz interior. Rechazó oportunidades de prestigio académico que habrían requerido comprometer sus principios. Vivió modestamente, ganándose la vida puliendo lentes, encontrando satisfacción en su trabajo manual mientras desarrollaba ideas que transformarían la filosofía occidental. Cultivó amistades profundas basadas en la honestidad intelectual y el respeto mutuo. Y cuando murió joven, a los 44 años, probablemente de silicosis causada por el polvo de vidrio de su oficio, dejó un legado que continúa inspirando a quienes buscan verdad y libertad. Su ejemplo nos muestra que es posible vivir significativa y éticamente sin las certezas de la religión tradicional. Más que eso, nos muestra que puede haber una profunda alegría en la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad contradice creencias reconfortantes. Hay una libertad exhilarante en pensar por uno mismo, una satisfacción profunda en basar las propias convicciones en la evidencia y la razón en lugar de la autoridad y la tradición, un sentido de conexión genuina cuando se relaciona con otros honestamente, en lugar de detrás de máscaras de conformidad religiosa. Esta es la promesa de la visión espinosista, no una vida sin significado, sino una vida de significado auténtico, construido desde dentro en lugar de impuesto desde fuera. Pero esta promesa viene con una advertencia. El camino es difícil, requiere coraje para cuestionar lo que siempre has creído, para enfrentar la posible desaprobación de tu comunidad, para vivir con incertidumbre en lugar de certezas falsas. Requiere disciplina para desarrollar tu capacidad de razón, para educarte continuamente, para resistir las tentaciones de soluciones fáciles y pensamiento mágico. Requiere humildad para admitir lo que no sabes, para cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige, para reconocer que tus comprensiones actuales son siempre provisionales. Y requiere compasión, tanto hacia ti mismo mientras navegas estas dificultades, como hacia otros que están en diferentes etapas de su propio viaje. Y aquí, desde donde sea que nos estés escuchando ahora, te pido que reflexiones. ¿Dónde te encuentras en este viaje? ¿Estás todavía aferrado a las creencias de tu infancia sin cuestionarlas? ¿Estás en medio de una crisis de fe, sintiendo que el piso se mueve bajo tus pies? ¿O has encontrado ya tu propia forma de vivir auténticamente, con o sin religión tradicional? Escribe en los comentarios, comparte tu ciudad, tu país, tu hora local en este momento, y comparte también dónde te encuentras en tu propio viaje de comprensión. Y si conoces a alguien que esté luchando con estas preguntas, comparte este video con esa persona, no para imponerle una visión, sino para invitarla al diálogo, a la reflexión compartida, porque a veces el mayor regalo es saber que no estamos solos en nuestras dudas y búsquedas. La revelación perdida sobre el Espíritu Santo no es que nunca existió como entidad sobrenatural. La revelación es que siempre estuvo donde Spinoza decía que estaba, dentro de nosotros mismos, en nuestra capacidad de comprender, de amar, de crecer. La gran traición no fue que las instituciones religiosas inventaran una doctrina. La gran traición fue que nos convencieron de que necesitábamos su permiso para acceder a lo que ya poseíamos, que necesitábamos intermediarios para hablar con Dios cuando éramos, nosotros mismos, expresiones de esa realidad divina infinita que Spinoza identificaba con la naturaleza. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede ser combatida, refutada, condenada, pero la duda es contagiosa, insidiosa, imposible de erradicar completamente. Una persona que duda comienza a pensar, y una persona que piensa eventualmente se libera. La duda es la grieta en el muro del dogma, y una vez que aparece, eventualmente el muro entero colapsa. Por eso las instituciones religiosas han invertido tanto esfuerzo en cultivar la certeza, en presentar sus doctrinas como verdades absolutas e incuestionables, en castigar severamente cualquier desviación. Porque sabían en algún nivel profundo que su poder dependía de mantener a las personas en un estado de certeza infantil, pero la historia humana es, en gran medida,
la historia de cómo las certezas se derrumban y son reemplazadas por comprensiones más profundas. Estuvimos ciertos de que la Tierra era plana, hasta que la navegación demostró lo contrario. Estuvimos ciertos de que la Tierra era el centro del universo, hasta que Copérnico y Galileo nos mostraron nuestra verdadera posición. Estuvimos ciertos de que los humanos fueron creados especialmente por Dios, hasta que Darwin reveló nuestro origen evolutivo. Cada una de estas revoluciones en la comprensión fue resistida ferozmente por las autoridades religiosas porque amenazaba su narrativa de un cosmos diseñado específicamente para nosotros, con nosotros en el centro, creados a imagen de Dios, destinados para la eternidad. Spinoza fue parte de esta tradición de revolucionarios del pensamiento, aunque su revolución fue quizás la más radical de todas, porque atacaba directamente la fuente del poder religioso, la afirmación de acceso exclusivo a lo divino. Si Copérnico nos descentró espacialmente y Darwin nos descentró biológicamente, Spinoza nos descentró espiritualmente, mostrando que no éramos los favoritos especiales de Dios, sino parte del tejido infinito de la naturaleza, no más ni menos divinos que cualquier otra expresión de la realidad. Y paradójicamente, esto no nos degradaba sino que nos dignificaba. Si todo es divino, entonces nosotros también lo somos, no por privilegio especial, sino por nuestra naturaleza esencial. Esta es la verdadera revelación del Espíritu Santo, que lo sagrado no está ahí arriba, en algún reino celestial inaccesible, sino aquí, en la realidad que habitamos, en nuestras mentes que pueden comprender el universo, en nuestros corazones que pueden amar, en nuestras manos que pueden crear. El templo verdadero no es un edificio de piedra, sino el mundo natural en toda su complejidad asombrosa. El ritual verdadero no es una liturgia prescrita, sino la práctica de vivir éticamente, de buscar la verdad, de cultivar la sabiduría. La comunidad verdadera no es una congregación definida por creencias compartidas, sino la humanidad entera, unida por nuestra capacidad compartida de razón y compasión. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que estábamos construyendo sobre arena, que nuestras certezas eran ilusorias, que necesitamos fundamentos más sólidos, y estos fundamentos no pueden ser revelaciones supuestamente sobrenaturales que varían de cultura a cultura y que no pueden ser verificadas. Deben ser principios que emergen de nuestra experiencia compartida como seres humanos. El reconocimiento de que todos queremos evitar el sufrimiento y buscar el bienestar, que la cooperación sirve mejor a nuestros intereses que el conflicto, que la verdad es más valiosa que la mentira, aunque sea incómoda, que la libertad es preferible a la esclavitud, aunque sea más exigente. Estos principios éticos no requieren revelación sobrenatural. Emergen de la razón aplicada a la condición humana. Y aquí está la belleza de la visión de Spinoza. Al basar la ética en la razón en lugar de la revelación, la hace universal. No importa tu religión, tu cultura, tu trasfondo. Si eres un ser racional, capaz de reflexión moral, puedes llegar a estas conclusiones. La ética espinosista no es judía, ni cristiana, ni musulmana. Es humana. Y precisamente porque es humana, puede servir como base para la convivencia pacífica en un mundo pluralista, donde las personas tienen diferentes creencias religiosas, pero comparten la misma naturaleza humana. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta es quizás la paradoja más profunda de todas. La fe auténtica, la confianza genuina en la bondad de la vida, en la posibilidad de significado, en nuestra capacidad de navegar la existencia con sabiduría y compasión, solo puede emerger cuando dejamos de aferrarnos a certezas falsas. Mientras creemos que tenemos todas las respuestas, mientras estamos seguros de que nuestras doctrinas religiosas capturan la verdad completa, no necesitamos fe. Tenemos conocimiento, o al menos así lo creemos. Pero cuando reconocemos nuestra ignorancia fundamental, cuando admitimos que hay mucho que no sabemos y quizás nunca sabremos sobre las preguntas últimas de la existencia, entonces necesitamos fe genuina, la capacidad de vivir con incertidumbre, de encontrar significado sin garantías, de actuar éticamente sin la promesa de recompensas celestiales. Esta fe madura post-religiosa es más difícil que la fe convencional, pero también más auténtica. No depende de creer cosas implausibles, no requiere suprimir tu razón crítica,
no te pide que te sometas a autoridades que pueden estar equivocadas. Te pide que confíes en tu propia capacidad de navegar la vida con integridad, que confíes en que vivir de acuerdo con la verdad y la compasión vale la pena incluso sin garantías sobrenaturales, que confíes en que eres capaz de encontrar y crear significado sin necesidad de que te lo impongan desde fuera. Es la fe del adulto espiritual que ha dejado atrás la necesidad de figuras parentales divinas que lo cuiden, pero que no ha caído en el cinismo, sino que ha encontrado una forma madura de estar en el mundo. Spinoza vivió esta fe madura, excluido de la sinagoga, rechazado por la sociedad cristiana, viviendo al margen, podría haber caído en la amargura o la desesperación. Pero en cambio encontró alegría en la búsqueda de la verdad, satisfacción en vivir de acuerdo con sus principios, paz en su comprensión filosófica de que él era parte del todo infinito. Su famoso concepto del amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, describe esta condición. No es amor a un Dios personal que te ama a cambio, sino la alegría que surge de comprender tu lugar en el cosmos, de ver cómo todas las cosas están conectadas, de percibir la belleza y la necesidad de las leyes naturales. Es un amor desinteresado, sin expectativa de recompensa, y precisamente por eso es puro y genuino. Podemos, en el siglo XXI, cultivar este tipo de espiritualidad. Podemos encontrar lo sagrado sin lo sobrenatural, reverencia sin religión, comunidad sin dogma. Los intentos están en todas partes, aunque a menudo son torpes y contradictorios. Hay comunidades humanistas seculares que intentan proporcionar los beneficios sociales de la religión sin las creencias sobrenaturales. Hay movimientos de mindfulness que traen prácticas meditativas orientales al contexto secular. Hay filósofos contemporáneos desarrollando éticas seculares sofisticadas. Hay científicos que hablan elocuentemente sobre el asombro y la maravilla que inspira el conocimiento del cosmos. Todas estas son búsquedas de lo que Spinoza nos señaló. Una forma de vivir con profundidad, significado y conexión sin necesidad de mitos que nuestra razón no puede aceptar. Pero el camino hacia adelante no está claro. Las religiones tradicionales, con todos sus problemas, han tenido milenios para desarrollar prácticas, rituales, instituciones, arte, música, arquitectura, todo un ecosistema cultural que sostiene y nutre a sus adherentes. Los intentos seculares de crear algo comparable están en su infancia, y a menudo parecen superficiales o artificiales en comparación. No puedes simplemente inventar tradiciones, tienen que crecer orgánicamente a lo largo de generaciones. Y mientras tanto, muchas personas se encuentran en un limbo espiritual. Han dejado atrás las religiones de su infancia, pero no han encontrado algo que las reemplace adecuadamente. Esta es nuestra tarea colectiva: crear nuevas formas de vida significativa que honren tanto la razón como la experiencia interior, que proporcionen comunidad sin conformidad, que cultiven el asombro sin la superstición. No será fácil y no hay garantía de éxito. Pero es necesario porque no podemos regresar a las certezas precríticas del pasado. Una vez que has visto detrás de la cortina, una vez que has aplicado tu razón a las creencias heredadas y has encontrado que no resisten el escrutinio, no puedes simplemente decidir creer de nuevo. Puedes fingir, puedes intentar convencerte a ti mismo, pero siempre habrá una voz interior que sabe la verdad. Y esa voz interior es quizás el Espíritu Santo verdadero, tu propia conciencia, tu propia integridad, tu propia exigencia de vivir auténticamente. Spinoza nos enseñó a escuchar esa voz en lugar de las voces externas de autoridades que afirman saber mejor que nosotros lo que debemos creer. Nos enseñó que traicionar tu propia razón, suprimir tus propias dudas, pretender creer lo que no crees, es la verdadera traición espiritual. Que la honestidad intelectual no es arrogancia sino humildad, el reconocimiento de que solo puedes trabajar con lo que realmente comprendes, no con lo que otros te dicen que debes aceptar sin cuestionar. Entonces, ¿qué hacemos ahora, armados con estas comprensiones? Primero debemos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente creemos y por qué. No lo que se supone que debemos creer, no lo que otros esperan que creamos, sino lo que nuestro examen sincero de la evidencia y la experiencia nos indica. Esta honestidad puede ser dolorosa, especialmente si nuestras conclusiones nos alejan de nuestras comunidades o tradiciones. Pero es el primer paso hacia la autenticidad, y sin autenticidad
Toda espiritualidad es vacía. Segundo, debemos cultivar activamente aquellas capacidades que constituyen el Espíritu Santo correctamente entendido: la razón, la compasión, la sabiduría, la integridad. Esto requiere prácticas deliberadas, estudio continuo para desarrollar la comprensión, meditación o contemplación para profundizar la autoconciencia, acción ética para fortalecer el carácter, conexiones auténticas con otros para cultivar la empatía. No son prácticas mágicas que requieren revelación sobrenatural, son prácticas psicológicas y sociales que cualquiera puede aprender y aplicar. Tercero, debemos encontrar o crear comunidades que apoyen estas prácticas. Los seres humanos somos fundamentalmente sociales. Necesitamos conexión, necesitamos compartir nuestras búsquedas, necesitamos apoyo mutuo en los momentos difíciles. Las comunidades no necesitan basarse en creencias compartidas sobre lo sobrenatural. Pueden basarse en valores compartidos, en compromisos éticos comunes, en la búsqueda compartida de significado y crecimiento. De hecho, tales comunidades pueden ser más inclusivas y abiertas que las comunidades religiosas tradicionales porque no requieren que todos crean exactamente lo mismo. Cuarto, debemos defender la libertad de conciencia para todos. Esta fue una de las luchas centrales de Spinoza: el derecho de cada persona a pensar por sí misma, a cuestionar las autoridades, a seguir su propia comprensión de la verdad. En nuestro tiempo, esta libertad está bajo amenaza tanto de fundamentalismos religiosos que quieren imponer sus doctrinas mediante la ley, como de nuevos dogmatismos seculares que intentan suprimir el disenso en nombre de varias causas. La verdadera herencia de Spinoza no es ninguna doctrina específica, sino el principio de libertad intelectual, el derecho a preguntar, a dudar, a cambiar de opinión, a seguir tu propia búsqueda de la verdad donde quiera que te lleve. Y finalmente, debemos mantener la humildad epistémica. Spinoza fue radical en sus críticas de la religión tradicional, pero también reconoció los límites del conocimiento humano. Hay preguntas que quizás nunca podamos responder. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Hay propósito en el universo o solo procesos causales ciegos? ¿Qué es la conciencia y cómo surge de la materia? Podemos especular, podemos filosofar, pero no podemos estar ciertos. Y eso está bien. No necesitamos certeza absoluta para vivir vidas significativas y éticas. De hecho, la certeza absoluta puede ser un obstáculo porque nos cierra a nueva evidencia y comprensiones. La revelación perdida del Espíritu Santo, entonces, es realmente una revelación recuperada. El reconocimiento de que lo divino, si queremos usar ese término, no está en algún reino sobrenatural, sino en la realidad que habitamos, en nuestra propia capacidad de comprensión y crecimiento. Fue perdida solo en el sentido de que las instituciones religiosas la enterraron porque amenazaba su poder. Pero nunca fue realmente perdida. Siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierta por cualquiera dispuesto a mirar honestamente. Y ahora tú, quien sea que seas, donde quiera que estés en este momento, tienes esta invitación: a pensar por ti mismo, a cuestionar lo incuestionable, a buscar la verdad aunque contradiga creencias reconfortantes, a vivir con integridad aunque sea difícil. No porque Spinoza lo diga, no porque yo lo diga, sino porque tu propia razón y experiencia te lo indiquen. El Espíritu Santo, si existe, está en tu capacidad de hacer esto. Y nadie, ninguna institución, ninguna autoridad puede quitártelo o dártelo. Siempre ha sido tuyo. Esta es la verdad que no puede ser enterrada para siempre. Que somos cada uno de nosotros capaces de sabiduría, de compasión, de crecimiento, de transformación. No porque un espíritu sobrenatural descienda sobre nosotros, sino porque es nuestra naturaleza esencial como seres conscientes, racionales, morales. Las instituciones pueden intentar monopolizar esto, pueden intentar convencernos de que necesitamos su mediación, pero están construyendo sobre arena. La verdad emerge, siempre emerge, porque la mente humana es inquieta, curiosa, persistente. No puede ser encadenada indefinidamente. Spinoza lo sabía, y por eso escribió con tanta urgencia a pesar del peligro. Sabía que estaba plantando semillas que florecerían mucho después de su muerte, que sus ideas
liberarían mentes en generaciones futuras, que la verdad que revelaba era indestructible porque estaba basada no en autoridad, sino en evidencia y razón. Y tenía razón. 4 siglos después aquí estamos, todavía reflexionando sobre sus ideas, todavía encontrando en ellas relevancia y poder, todavía siendo liberados por su valentía de pensar lo impensable y decir lo indecible. La historia no termina aquí. Cada generación debe luchar de nuevo estas batallas, debe defender de nuevo la libertad de pensamiento contra nuevas amenazas, debe redescubrir por sí misma verdades que otros intentarán ocultar. Pero ahora, armados con las comprensiones de Spinoza y de todos aquellos que han continuado su trabajo, no estamos solos en esta lucha. Somos parte de una tradición larga y noble de buscadores de verdad, de disidentes valientes, de pensadores libres que se negaron a ser encadenados por dogmas. Y esa tradición continuará mientras haya seres humanos capaces de preguntarse, ¿es esto realmente verdad? ¿Tengo que aceptar lo que me dicen? ¿No puedo pensar por mí mismo? Estas preguntas simples son revolucionarias. Son el Espíritu Santo verdadero en acción, tu propia mente despertando, cuestionando, creciendo. Nadie puede dártelas y nadie puede quitártelas. Son tu derecho de nacimiento como ser humano consciente. Y cuando las ejerces con valentía y honestidad, te unes a esa larga tradición de libertadores y iluminadores, de aquellos que han hecho retroceder la oscuridad de la ignorancia y la superstición, no con violencia, sino con la simple fuerza de la razón y la verdad. Este es el legado de Spinoza, y este es el desafío que nos deja: vivir auténticamente, pensar libremente, amar sabiamente, en un universo que no nos debe nada, pero que nos ofrece todo si tenemos el coraje de verlo como realmente es, no como queremos que sea. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser ocultada, distorsionada, negada, pero siempre emerge porque es más fuerte que todas las mentiras que se construyen sobre ella. Y tú ahora, en este momento, tienes el poder de ser parte de su emergencia, de ser un portador de luz en lugar de un perpetuador de oscuridad. ¿Qué elegirás?